Essa mesa reúne personagens importantes para discutir essa questão no contexto do Vídeo Brasil, como o curador e pesquisador argentino Jorge Laferla, mediador dessa discussão, e o artista e curador inglês Michael Mazière. Como Jorge, Michael participou de várias edições do festival, e em 1994, ambos realizaram 2 curadorias sobre poesia visual, uma com foco na Inglaterra e outra com foco na América Latina. E essas seleções podem ser vistas nas estações da videoteca que estão disponíveis nesse espaço expositivo. Em sua primeira participação no Festival Sesc Vídeo Brasil, as curadoras Yolanda Wood e Elvira Gianganiozzi discutirão os sentidos da internacionalização em contextos diversos ao do festival. Yolanda, diretora do Centro de Estudos do Caribe, na Casa de las Américas, traz as perspectivas dos artistas caribenhos em Cuba e na diáspora. E Elvira, curadora da Bienal de Lubumbashi, curadora internacional da Tate Modern, abordará os processos da internacionalização sob a perspectiva da produção artística africana. Boa discussão a todos. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Para mí es un privilegio, no solamente por estos 21 años de historia con Video Brasil, sino también por esta relación que también forma parte de este proceso de diálogo entre países, en donde se rompen fronteras y se intercambian experiencias. Yo siempre tengo que mencionar que tuve la suerte de conocer a Solange, a Eder Santos, a Sandra Kogut en Montbéliard en 1990, que no los conocía, y a partir de eso empezó todo un trabajo de parcería, pero que curiosamente se empezó a dar en Francia y no como diálogo en ese momento en América Latina como tal. Brevemente, es muy interesante todo este proceso. Yo la verdad que esta charla la acepté porque me gustó el título de mediador, ¿no? Me gustaba hacer mucho hincapié en el tema de los media, que es como nace Video Brasil, ¿no? La historia de Video Brasil a través de fotoóptica, esta recuperación del cine y particularmente del video brasileño en una actitud muy interesante, porque también se podría hablar de internalización en cuanto a una confluencia y diálogo entre diferentes personas que trabajaban en Brasil y que de repente no tenían mucho contacto, como la gente del videoarte, la gente del video popular, la gente que trabajaba en conceptos de video más cercanos a la televisión y que se juntaron en Video Brasil. Luego vino toda la etapa más central, en donde tomó mucha fuerza no solamente América Latina, sino esta idea de concentrarse en el hemisferio sur. Y finalmente, esta etapa después del 2007-2009, en donde se abre todo este panorama de los medios a las artes contemporáneas, que también es otro tema que me interesaba mucho, ¿no? Cómo relacionamos algo que estaba más vinculado a la imagen en movimiento y pasa a formar parte de un paraguas mucho más extenso que sería el arte internacional o tener una visión del arte mucho más amplia que excede el audiovisual. A partir de eso, esta mesa me parecía muy importante porque juntaba diferentes momentos, no solamente de Video Brasil, sino diferentes espacios y generaciones a lo largo de diversos lugares en el mundo. Y como bien dijo Sabrina, arrancamos con un viejo conocido y personaje de referencia no solamente para Video Brasil, sino para los medios en Europa y en Inglaterra, que es Michael Mazière. Yes, my name is Michael Mazière. I'm a curator and artist in the field of film and video. And I'd first like to thank the festival, Video Brasil and Solange, for asking me to come and speak. I don't need to translate myself into English. I'm going to be talking about the programs I curated here and through the filter of the changes that have been going on since the early 90s and how that has affected the subject, which is internationalization. I'm going to be showing some stills in the background, but they'll just be running. They are images from the programs, and they won't coincide exactly with what I'm saying, but it's just to have some images to give you an idea of the kind of material that was shown. So currently I'm working in the research department at the University of Westminster, and the first 20 years of my involvement with artist film and video
place in a context of the underground and alternative movement represented by organizations like the London Filmmakers Co-op and London Video Art, which were artist-led organizations. And that was between 75 and 95, my involvement. These organizations were artist-run, but they also had a very strong belief in a form of political internationalism derived from the post-war 1960s and the ideology that followed that. And it's important to understand how different things are today. I mean, I'll just remind you of what the beliefs were at the time, which were behind the creation of these organizations. The first one was non-hierarchical organizations and structures, process-led and time-based arts practices, material engagement with technology, control of the means of production, and controls of the means of exhibition. So each organization, whether it was the video organization or the film organization, owned its own equipment, its own processing equipment, cameras. It was about actually having full control over the means of production. Also, there was a very strong emphasis on subversion, subverting dominant practice, and it was also arguing for the specificity of a medium. Film was film, video was video. They were quite separate worlds. This is all before the 90s. So from the outset, my involvement was in this form of internationalism. And it's been at the core of the arts practices that have surrounded me. How limited this kind of internationalism is something I hope to develop in this talk. The first program I made in 1994, I was asked between 1994 and 2001 to curate a series of 4 programs. And the programs I selected were not done on the basis of nationality, but mainly on a thematic basis. They were also not representative surveys of everything that was going on in one country. They were curated and subjective interpretations of certain strands of video practice in the UK. I was at the time the director of a non-profit organization called London Electronic Arts, which eventually became the Lux Centre, which was the distribution and exhibition centre for video art in the UK. So I curated a 3-part program called Panorama of Audiovisual Poetry, which included all work which had been made in the UK, but not necessarily by British artists. It included the work of Breda Beban and Hrvoje Hovatic, recent refugees from the former Yugoslavia, Daniel Reeves, an American working in Scotland, Cordelia Swan, a New Yorker based in London, and myself, a Frenchman living in London. In fact, the idea behind the program, behind the selection, was based on the American avant-garde filmmaker Maya Deren, who defines 2 types of progressions in film and video. A narrative discourse, which moves along a linear way, and a poetic discourse, which moves along a vertical axis. The program also included works which engaged with contemporary issues, post-punk, gay aesthetic, and strong sexual sensibilities, such as films and videos by Derek Jarman, Kerith Wynne Evans, and also John Maybury. What linked these works was that they were mainly poetic texts and they were non-narrative. They were related to music, painting, sculpture, rather than to linear narrative, theatre, or fiction.
So this series of 3 programs from 1994 had a mix of what might be termed an English sensibility, drawing imagery from underground fashion, the music scene, the dance scene, as well as a more international perspective. That is, work by people who had been displaced either by choice or who had been placed in a form of exile, by necessity or accident of birth. In 1996, I curated a program called See You Later, UK Artists and TV, as an increasing number of young British artists had turned to the film and video medium. Born in the 1960s and raised on television, many of these artists recalled the proliferation of domestic VCRs, camcorders, video rental stores, and MTV. This period coincided with a resurgence in the use of video by a new generation of young artists, a use which was often precisely irreverent, but also personal and deliberately provocative. Key early works by Gillian Waring, Georgina Starr, Lucy Gunning, are all works which endeavor to use video as a direct vehicle for the subjective experience of life. The See You Later program focused mainly on these artists, including Jane and Louise Wilson, Lucy Gunning, Clive Barnard, Sam Taylor Wood, Mark Wallinger, Damien Hirst, Tracy Emin. Artists who were brought up under Margaret Thatcher and who were central to the young British art movement, and instead of opposing the mainstream, would come to embrace the commercial art world and the film industry. Conversely to the previous generation of artists working with video, these artists were attached not to an idea of the international, but specifically to the brand made in Britain. This was the era of Britpop and everyone wrapping themselves up in the Union flag. This work wanted to be on the international scene, but it was selling its Britishness. Unlike the work of the previous generation, which wanted to create a universal international discourse in art. In the 1998 program I presented, I returned to the mid-career group of artists which were my peers in a program called The Architecture of Memory, exploring subjectivity, memory, and identity through forms which were innovative and challenging. Space and our environment are the connecting links between these works, which develop a deep and meaningful sense of place through semi-narrative and autobiographical strategies. This program represented a form of longer work, a kind of essay form, and was aimed at cinema and television viewing. The last program I did in 2001 focused on the ever-increasing number of visual artists engaged with the moving image through film and video installation and interactive works. At this point, one can say that the distinct traditions in video art, experimental film, and the visual arts had dissolved. They provided a bridge between these separate practices. These artists can be deemed to be of a hybrid nature, further reflected in their sophisticated exploration of the diverse worlds of technology and emotion. Is it too close or too far? Okay. So, in the 90s, video art had become a historical term, referring to the diverse video practices developed by artists in the 70s and 80s, which were on the whole framed within specific theoretical parameters. From the modernist convictions of early video artists, centered around intervention, materialism, and form, to the postmodern pluralism of scratch video, there had always been a social and political context for video art in the UK. Although this framework was never fixed and often under debate, it nevertheless provided a critical context for video art as a separate and identifiable art practice.
but as early as 1994, with the fragmentation and diversification of media practices, the critical envelope which held together the notion of video art had faded, leaving what seemed like a collection of disjointed practices. The international context of video art, as experienced by UK artists, was a very Western and often Anglo-Saxon network of not-for-profit or state organizations and festivals which circulated a specific practice. These were located in the United Kingdom, the USA, Europe, and Australia. Similar networks also existed in experimental film, performance art, and photography. Today, the digital video revolution, firstly, the digital video revolution of the 1990s gave wider access to sophisticated editing and projection technologies, allowing many artists to work with video and to facilitate the development of installation. The economy of video art production became cheaper and more accessible, yet at the same time, video art fell into the arms of the commercial art world. As the work became cheaper to make and exhibit, an opposite force was giving it value as it penetrated the context, language, and economy of the commercial art world. Much of video art had been political in intent, whether through interventions in television and galleries, and had refused to be commodified previously. The 1990s became a transitional decade where boundaries started to fall between the media specificities of film and video, the notion of public and private exhibition, the black box of the cinema, the white tube of the gallery. In the 1990s, with the rise of the YBAs and exhibitions such as Spellbound, Film and Art, and Pandemonium at the ICA, the links between visual arts and artist film and video entered a new era. The aesthetics debates and technology between film and video became more fluid. Much of these changes in the practice was reflected in the expanding program of Video Brazil over the years to incorporate the work of both video and filmmakers in a variety of exhibition contexts, from performance to gallery and cinema. But the move of video artists film into the wider realm of the visual arts is a double-edged sword. Gallery owners with little knowledge of experimental film and video run the commercial gallery world. This also applies to a generation of super curators who still have not seen an experimental film or a piece of video art prior to 1995, aside from the work of famous visual artists. International galleries had been uninterested in much video work and considered it non-collectible and a non-commodity. The process of internationalization in the arts has affected artist film and video in a particular way because of its cultural history. But today it is also affected because of the nature of its technology, and we are caught in a paradox. On one hand, the old monolithic hierarchical structures of communication are being challenged by the democratization of the internet. Everything from YouTube to Facebook is encouraging individual exchanges outside of centralized systems. On the other hand, the increase in mergers and acquisitions in the movement of capital means that 2/3 of global copyrights are now owned by 6 corporations. While everyone with a mobile phone camera can be the new Dziga Vertov, globalization and monopolies of cultural ownership are in danger of homogenizing our distinct identities. New forms of spectatorship are emerging. We are increasingly engaged with the moving image through a fluid, layered, and dislocated series of cameras and screens. New means of producing and consuming the moving image, internet, streaming, downloads, iPods, smartphones, are increasingly shifting the balance between the maker and the viewer.
Furthermore, the privileged space of artist film and video has relocated to the gallery. This has changed the relationship between the work and the viewer, as the architecture of the gallery is less immersive than the cinema. It creates a more distant and negotiable engagement with the moving image, where a film is already in analysis, presented for a cool, postmodern eye. Since my first curatorial involvement with Video Brazil in 1994, much has changed. The programs I curated were meant to bring examples of current practice through the filter of thematic interpretations. The artists who I selected came from an eclectic group of individuals whose intentions were primarily to challenge the status quo and expand the language of the media. This tradition of a critical practice came from the luxury of a Western position and as a result of certain forms of idealism. From a small ghettoized practice within the fringes of opposition, artist film and video is now mainstream in the visual arts. The market share of these practices has substantially increased over the last decade. International museums, galleries, agencies, and arts organizations have all successfully embraced artist film and video. Tate Modern, the Whitney, MoMA, Beaubourg, and a host of private galleries have given artist film and video prominence and value. In that process, we have seen the commodification of the work through the sale of limited copies and the ironic situation for a medium of reproduction that the less a work is shown, the more it is worth. To summarize, my general thesis is that in the field of artist film and video, we've moved from a form of Marxist-based internationalism to a form of capital-based internationalism. To put it crudely, we've moved from international festivals with a cultural agenda to giant art fairs with a financial agenda. So as artists, film and video has now fully signed up to the art world, it also suffers from the conditions that system sustains. In other words, there still exists an art world system that is anchored in economically strong nation states and corporations, and it reflects their economical and political interests. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gran placer encontrarme aquí en Sao Paulo, ciudad que visito por primera vez, y además participar de este festival que organizan ustedes, que me parece sumamente importante por todos los principios teóricos y artísticos con los que están trabajando y han concebido esta muestra. Quiero agradecer la invitación a los organizadores para compartir esta tarde con ustedes y además felicitar verdaderamente la eficiencia del trabajo del equipo que organiza este festival. De modo que mi felicitación para todos ustedes. Creo que hemos escuchado esta mañana en los criterios curatoriales algunos aspectos que yo quisiera retomar. Perdonen, voy a hablar quizás demasiado lento para lo rápido que hablamos los cubanos, pero estoy haciendo un gran esfuerzo, pero es para ayudar a los traductores. Muchas gracias. Decía que voy a retomar algunos elementos señalados esta mañana para quizás desde ahí iniciar una conversación con ustedes acerca de la visibilización internacional del arte del Caribe y todos los retos que esto plantea en términos de la era global. En primer lugar, quisiera señalar algunas claves que han sido expuestas desde los propios principios curatoriales de este festival y que podrían servirnos para una indagación desde una perspectiva también histórica, también cultural, de su significación para una lectura contemporánea. En primer lugar, la relación entre la palabra y la imagen. Esto es una clave, yo diría, culturológica
para entender la aventura de la imagen en los procesos de nuestros países, entre ellos, por supuesto, del Caribe. Quizás valga recordar solamente que fuimos primero palabra antes que imagen dentro de la perspectiva de una visualización internacional globalizada entonces, desde el siglo XV y XVI, por los cronistas que llevaban las versiones de nosotros a los otros. Y esta es otra clave que se explicó esta mañana, la relación entre nosotros y los otros, es decir, un problema de alteridad y de identidad que es una clave interpretativa para los estudios de la aventura de la imagen en nuestros países. ¿Por qué me impactó enormemente ver esta selección de palabras que nos quieren brindar puertas de entrada para el análisis de los criterios curatoriales y expositivos? Porque justamente entonces, cuando eran los cronistas los que contaban, todo era al revés. Las palabras no salían de las imágenes. Lo primero que viajó a Europa fueron las palabras y de ella nacieron las imágenes. El más importante grabador europeo sobre América en el siglo XVI, Teodoro de Bry, el realizador de las más grandes colecciones visuales de nosotros en el siglo XVI europeo, jamás estuvo en América. Jamás vio nada de lo que le habían contado o lo que decían los cronistas. Así nacimos como imagen y por supuesto esto para el Caribe tiene una importancia crucial. Suelo decir que el Caribe es la cuenca uteral de América, su útero, es decir, el lugar por donde penetraron aquellos que llegaron y donde se produjo el primer gran contacto de civilizaciones que conoce la historia de la humanidad. Nunca antes se había producido un hecho similar. Y fue en el Caribe, justamente en su espacio, en esas islas, ¿verdad?, como las suelo llamar, esas islas de la cuenca uteral de América, donde todo comenzó. Para todos nosotros, también para ustedes, los que entonces y todavía hoy están en el continente. Por lo tanto, mirar al Caribe es un referente también para todo nuestro continente. Esas islas, como un archipiélago, ¿verdad?, allí dispersas en el mar, son un punto de referencia en este sentido a la hora de pensar América desde la contemporaneidad. Por lo tanto, palabra e imagen fueron claves en la aventura constructiva de esa visualidad de América, de esa visualidad nuestra. La relación entre yo y el otro fue otra clave fundamental que este festival todavía hoy pone en cuestión como tema esencial de nuestra contemporaneidad también. Y un tercer aspecto que me parece importantísimo, ¿verdad?, y es nombrar las cosas. Todavía estamos inmersos en cómo nombrar las cosas, que fueron desnombradas en su tiempo allá por los siglos XV y XVI y que todavía estamos empeñados en redescubrir nuestros propios nombres. Y así, por ejemplo, estamos ante un sur que no sabemos exactamente qué es, que sabemos que es una geopolítica como se enuncia en el documento clave de este festival y que yo diría más, yo diría que es una geocultura, yo diría que es un geoespíritu, yo diría que es una geoutopía, es nuestra utopía permanente, un geoespíritu, no sé cómo lo habrán traducido al inglés porque veo a Annalí que no me entiende mucho. ¿Ya? ¿Es ok? Y sí, Annalí es de Barbados, es una artista querida en todo el Caribe y en toda América, y la vi como una reacción y dijo, no entendió la traducción. Bien, entonces esa geocultura, ¿verdad?, que es en definitiva una expresión de un espíritu, es una expresión, y tanto es así, que lo revela la importancia que tienen todavía para nosotros hoy las diásporas dispersas del Caribe por todas sus antiguas metrópolis, por todas partes y también en los Estados Unidos.
Yo diría que esa diáspora es portadora de una geografía interior, de una geografía que se va con uno, que vive con uno donde uno esté y que forma parte de los sistemas de valores de esas culturas, en este caso me refiero sobre todo a la caribeña, que marcha con la gente y se va con ella. ¿Y quién duda de la puertorriqueñidad de los puertorricos de Harlem? ¿Quién duda de la martiqueñidad, si se puede decir, es decir, de ser muy martiniqués, de los que viven en París? Y así sucesivamente. Por lo tanto, creo que estamos ante procesos que nos están enunciando algo que creo es una clave también a tomar en cuenta, que son las reinversiones y la necesidad de reinterpretar todo lo que de alguna manera nos sirve para expresarnos, como es el arte, o otros medios culturales por los que necesariamente vamos a transitar. Entonces, en esa aventura de la imagen, como ya decía, efectivamente estamos inmersos hoy en un proceso de globalización que nos inquieta, un proceso de globalización que es imprescindible conocer cada vez mejor, porque con él tenemos que vivir y además tenemos que crear. Y por esa razón, lo primero que quiero decirles es no asustarnos demasiado, porque ya estuvimos igualmente globalizados. Recuerden que, suelo decir, esto es como en las películas más taquilleras, las películas que más se ven, globalización segunda parte. La primera parte fue justamente cuando se nos impusieron todos los universales. Lo que se suponía tenía que ser la vía de expresión artística de los que estábamos de este lado. ¿Y el referente cuál era? Europa, ¿verdad? Y nuestros elementos artísticos y culturales, que sí los teníamos, claro que los teníamos, fueron absolutamente devaluados por los sistemas hegemónicos. Y para pintar o para esculpir había que hacerlo como en Europa, porque si no, lo primero que no era ni pintura ni escultura. Era otra cosa, pero eso no era. Porque los sistemas hegemónicos se convirtieron no solamente en estructuras de poder económico, de poder político, de poder social, sino también en estructuras de valor estético. Impusieron valores estéticos que constituían una manera de medir, de razar, de establecer no solo lo que era buen arte, no, lo que era arte. Y por supuesto, todo aquello que nos había llegado al Caribe, que venía de todas partes, y cuando digo de todas partes, pongo en mayúscula África, ¿verdad? Que es esa madre nutriente del Caribe, sin la cual es imposible imaginar nuestra existencia cultural, pero también estoy pensando en Asia, estoy pensando en los chinos que llegaron al Caribe, en los hindúes que llegaron al Caribe y en los tantos y tantos otros que vinieron de distintas partes y de tantos lugares. Por lo tanto, todos esos sistemas quedaron devaluados culturalmente. Hubo que reinventar nuestra cultura y todo eso en medio de una modernidad que aparentemente era abierta, era una posibilidad. Hubo que reinventar nuestra cultura y tuvimos entonces, dentro de esa modernidad contradictoria, que reencontrarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, no hay que asustarse demasiado. Lo que hay que ver son las grandes oportunidades que estas condiciones internacionales brindan para poder distinguir lo que somos, pensarnos a nosotros mismos y tener la posibilidad de expresarnos con todos los recursos que el mundo occidental, porque por lo menos en el Caribe, claro está, que también somos occidentales, y en ocasiones hablamos de Occidente como si eso fuera otra cosa. No, de lo primero que nos tenemos que apropiar es del Occidente mismo, porque nosotros estamos allí. Y fue el Occidente el que no entendió cuando conquistó América y penetró al Caribe, no entendió que había cerrado un espacio, es decir, había globalizado el mundo, lo había convertido en un círculo, se había acabado el miedo a caerse del mundo que tenían los marines que vinieron con Colón cuando se creía que el mundo era plano. Ya no, ahora el mundo es redondo
el mundo es uno, es circular, pero jamás entendieron los tiempos diversos que en ese mundo existían. Eso lo estamos entendiendo nosotros hoy. Hoy, cuando ya sabemos que el mundo, la aldea global, como querramos llamarle, ¿verdad?, está intentando homogeneizar, unificar, no nos asustemos para nada. Si ya nosotros lo hicimos una vez y lo estamos haciendo ahora de nuevo. Y este festival es la mejor demostración de lo bien que lo podemos hacer, usando todos los recursos que la contemporaneidad, que la posmodernidad, que las teorías más contemporáneas nos pueden ofrecer como medios justamente para expresar lo que somos, para expresar nuestras identidades, que ya hoy día no se cierran a un proceso nacionalista como ocurrió en los años 30 de este siglo pasado, ¿verdad?, del siglo XX, en los años 40, cuando había que fundar una imagen que revelara una identidad nacional, y entonces surgieron aquellos grandes maestros de México, de Brasil, de Cuba, ¿verdad?, tratando de fundar una imagen cargada de una expresión nacional, mestiza, diferente. Era entonces el momento de establecer la diferencia. Éramos diferentes a las metrópolis y al arte que las metrópolis nos había impuesto. Este proceso no fue homogéneo para todo el Caribe, porque obviamente el desarrollo de las islas no ha sido exactamente el mismo en el área del Caribe. Y encontramos quizás procesos que se adelantan un poco en el Caribe hispano, en relación con el Caribe anglófono o el Caribe francófono o el Caribe neerlandés. Por lo tanto, es un proceso que no es homogéneo, que quizás se desfasó un poco en las islas anglófonas, francófonas, en las islas neerlandesas, pero eso no quiere decir, como alguien una vez me dijo, y usted se dedica al arte del Caribe, ¿y eso qué cosa es? Es decir, es desconocer absolutamente que hay una producción artística de una gran valía en esa región y que cada día más ese proceso contribuye y se internacionaliza. Y qué bueno que se internacionalice, y qué bueno que se conozca y se difunda, y qué bueno que nuestros artistas de todo el Caribe, de toda América, pues puedan participar en procesos de esta índole, donde desde mi punto de vista vienen algunas importantes preocupaciones. Por ejemplo, el proceso de internacionalización contemporánea, porque si hablamos de la primera mitad del siglo XX, bueno, pues una gran figura del Caribe sin duda, Wilfredo Lam, pero menciónenme 3 o 4 más además de Wilfredo Lam, probablemente sea muy difícil. No es que no los hubiera, es que no se internacionalizaban. Y además, Wilfredo Lam, entre otras cosas, porque André Breton se ocupó de él. Y la pintura haitiana, llamada naif o primitiva, tuvo otra suerte porque André Breton se interesó en ella. Volvíamos a tener descubridores. Tenía que haber un descubridor que dijera, oh, esto es diferente, esto es nuevo. Y a esa pintura haitiana, por ejemplo, popular, a esa pintura espontánea, esa pintura cargada de un imaginario religioso propio del vodú, pues no tuvieron a más que identificarla con lo conocido, lo mismo que hizo Colón, identificar con lo conocido y llamarla entonces naif. ¿Por qué? Porque era el referente europeo, ¿verdad?, del aduanero ruso. Y así fueron identificándose cosas. Hoy día estamos nombrando nosotros. Creo que lo más importante que está ocurriendo en nuestros países hoy día es que este proceso de internacionalización tiene críticos, tiene investigadores que están inmersos en las culturas originales, y eso contribuye, es un factor clave para contribuir a este desarrollo. Y tiene además la otra ventaja enorme de que muchos grandes curadores internacionales que están contribuyendo a esa difusión y a esa visualización internacional vienen acá a trabajar con nosotros, a encontrarse, a dialogar, a reflexionar con nosotros, y van saliendo ideas nuevas de unos y otros, porque aislados nosotros, tratando de explicar lo que somos, tampoco haríamos nada.
Por lo tanto, es sumamente importante todo este intercambio, como este, por ejemplo, que se está produciendo aquí y en tantos espacios simultáneamente. Otro elemento que me parece esencial es que esa internacionalización nazca también de nosotros mismos. Por ejemplo, he estudiado y he publicado acerca de lo que doy en llamar el decenio que terminó el siglo para el área del Caribe. Me refiero a los 90. Fue un siglo exquisito en cuanto a visualización artística para el arte del Caribe. Antecedentes importantes, ¿ya? Antecedentes importantes. Es que como soy profesora suelo hablar 2 horas. Ustedes perdonen, yo sé que ahora nada más me tocan 20 minutos. Usted me dice. Ahí estaba preguntando, 5 te quedan. 5 minutos, gracias. En 5 minutos voy a terminar. Pero no caribeños. ¿Eh? No caribeños. No, sí, claro. Esa visibilización comenzó, como he dicho, en el propio Caribe. Comenzó con intenciones de encontrarnos nosotros mismos. Soy testigo, porque llevo años estudiando este proceso artístico en la región, de cómo, por ejemplo, los 80 fueron años de encuentro, años de exposiciones importantísimas en el Caribe, como Carib Art, realizada en Curazao, por ejemplo, como Índigo, realizada en la isla de Guadalupe, que fueron iniciadoras y generaron atracción sobre lo que estaba ocurriendo en el área del Caribe. Después, en los 80, la Bienal de La Habana, un acontecimiento que creó una verdadera plataforma para los países caribeños, para algunos plataforma de lanzamiento al proyecto internacional y para otros fue un espacio donde curadores internacionales importantes, por ejemplo, María Luisa Borrás, con aquella excelente exposición Caribe, Exclusión, Fragmentación y Paraíso, que salió del trabajo conjunto que se hizo allí en esta Bienal, o por ejemplo, la primera vez que el Caribe está representado en Documenta con la presencia de Al-Atar en la Bienal de La Habana, y así sucesivamente, cómo se fue abriendo un campo. Por lo tanto, creo que la internacionalización tiene que tener una faceta muy importante para nosotros, internacionalizarnos desde el sur, ser capaces nosotros desde el sur de crear las estrategias aglutinadoras de búsqueda, de diálogo, que no solamente nos hagan converger en nuestros objetivos y nuestras trayectorias en la visibilización internacional, sino que sea punto de atracción de tantos curadores internacionales, como he visto también aquí en este festival, lo cual me parece importantísimo. Creo que, por supuesto, voy a terminar, pasar rápidamente las imágenes. Las imágenes no tienen la intención de apoyar mi intervención, porque así me lo pidieron, sino de ilustrar algunas obras, algunas figuras escogidas, yo diría casi que muy arbitrariamente, y que de alguna manera quieren revelar otro aspecto que me parece esencial, que son las poéticas artísticas. Hoy día ya, digamos, como mencionaba ahorita, no interesa tanto al arte contemporáneo las problemáticas de una identidad nacional, que al parecer ya estamos como que muy seguros de ella. Interesan otros grandes temas que creo requieren de la crítica y de la investigación, la construcción de un nuevo humanismo que sea capaz de interpretar los problemas del hombre, que son los que interesan al arte hoy, desde cualquier hemisferio, norte o sur. Y cuando digo norte, porque hay se está cartografiando de nuevo el mundo también, y hay un sur en el norte, que son nuestras diásporas, que están pensando con el pensamiento del sur. Y por lo tanto, como ustedes ven, se trata de temas de género, de temas en los cuales los problemas de la marginalidad social, de la marginalidad del individuo, del ser humano, y creo que esto engrandece el arte del sur en la contemporaneidad, sus grandes temas, los temas que tocan la sensibilidad humana y que realmente se replantean visiones sobre la religiosidad. Recuerdo, por ejemplo, que Canclini decía, hoy el arte de nuestros países es un laboratorio intelectual,
un laboratorio intelectual por las búsquedas antropológicas que se plantea, por las inquietudes en la mirada a la historia y en la revisitación de la historia, donde un simple instrumento de las antiguas plantaciones puede dar lugar a toda una visualización de nuevo tipo, y donde efectivamente el video y los medios contemporáneos tecnológicos, la televisión, la imagen en movimiento, son un recurso empleado, por ejemplo, por uno de los artistas, Maxence Denis, de Haití, en esta imagen que es una croix baron, es decir, la cruz del cementerio, la cruz del varón del cementerio. Y en esa cruz, que es un símbolo máximo dentro del vodú haitiano, lo que estamos viendo son las imágenes de la muerte hoy. Imágenes de la muerte hoy, de una muerte permanente por la que atraviesa sin duda alguna el pueblo haitiano, o esa compilación de documentos, de papeles, de historias que se juntan, o esta manera de, ascender a una tradición, a una cultura desde la perspectiva también cubana, o el universo de la pobreza, el universo de la marginalidad, de los homeless, ese mundo caótico en el que vive también el Caribe, esos esfuerzos que el arte hace por expresar esos universos combinados, mezclados, y toda una reflexión en torno al arte mismo que, por supuesto, tiene también versiones muy importantes en artistas contemporáneos, donde, por ejemplo, todo el tema de la migración, el tema de la violencia, recurro a mencionar una bellísima obra de Anna Lee Davis, aquí presente, On the Map, donde reflexiona justamente en términos de documental y de video sobre la problemática de la migración en el área del Caribe. En fin, como he dicho, pensemos un poco en esa gran figura que George Lamin tomó de Shakespeare, me refiero a Caliban, o Calibán, como también lo solemos llamar, y pensemos en la manera en que, si bien el dueño próspero le enseñó a Caliban el inglés, le enseñó su lengua, después Caliban le diría: y ahora la voy a usar yo. La voy a usar yo y a mi manera, como diría la canción. Muchas gracias. Bueno, y la última exponente del panel, Elvira Oce, de Andalucía. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones. Fue muy elocuente. Sí. Difícil la síntesis. No, muy bien. Bueno, va a ser súper difícil seguir a una presentación tan energética. Voy a hacer lo que pueda. Quería además también, me acabo de dar cuenta de que probablemente haga... Sorry. Hello, how are you? ¿Mejor ahora? Decía que va a ser muy difícil seguir a la profesora, pero intentaré ser una buena alumna. Muchísimas gracias por una presentación tan poética y energética. También me acabo de dar cuenta de que hace como 8 años que no hago una presentación en español, así que perdónenme si hay algún anglicismo en mis comentarios. Quería, como mis compañeros, agradecer mi presencia aquí, a Solange, a Sabrina, Isabela y toda la gente del equipo, Rafael, y toda la gente del equipo que no nombro porque son muchísimos, pero que ustedes saben quiénes son. Desgraciadamente yo hablo súper rápido y no sé si voy a poder también ralentizar, así que mis disculpas de entrada a los traductores, pero intentaré en lo posible minimizar el ritmo de mis comentarios. Yo no pensé en ningún título para mi presentación. Como decía Sabrina y Jorge, en los últimos años me he dedicado a investigar y comisariar exposiciones con artistas modernos y contemporáneos africanos, probablemente más en Occidente que en África, pero en relación muy directa y en conversación con ellos. Así que cuando me planteé cómo responder a la pregunta sobre la internacionalización del arte,
pensé que la mejor manera sería a través del modo en que el arte africano ha sido presentado internacionalmente. Todo eso para decirles que para mí lo más importante no es eso simplemente, pero que eso ha definido el modo en que, como decía Yolanda, África se supuso de una determinada manera, se inventó de una determinada manera y se narró de una determinada manera. E inicialmente esos narradores no eran directamente los africanos, al menos no en suelo occidental. También es importante recordar que el arte africano como tal, y como decía Valente Mudimbe, que muchos recordarán por la idea de África o por la invención de África, son dos publicaciones que si no las han leído les recomiendo. No existe un arte africano como tal, existe una pluralidad de artes africanos en las que hay modos en los que se comparte un entendimiento sobre cómo el individuo se conecta con su comunidad. La referencia que hacía Mudimbe en este caso era a una realidad africana que está vinculada al contexto que de alguna manera Yolanda iba describiendo con respecto al Caribe y a países sudamericanos, de cómo en la modernidad se constituyeron culturas o identidades culturales, digamos, vinculadas a una nación-estado. Entonces Mudimbe decía, bueno, existen arte senegalés, existe arte nigeriano, egipcio, del mismo modo que también dentro de esas realidades existía también en Senegal, por ejemplo, el arte, una aproximación a la cultura Wolof y a las formas de manifestación artísticas de esa cultura y de otros sectores. Fan, Bambileke, Ife, todo eso forma parte de una internacionalidad que existía no solamente dentro de cada país, sino dentro del continente como tal. Y en ese sentido hace referencia a una de las cosas que Mudimbe hablaba. Quería también, de alguna manera con eso me salto, digamos, la parte en la que se explora la necesidad de plantear la realidad de la internacionalización del arte desde el punto de vista occidental. Yo no sé si recuerdan la internacionalidad del arte africano desde el punto de vista occidental. Y yo no sé si recuerdan que en 1994, en la conferencia que tuvo lugar en Tate Britain, en la que se constituía la fundación del INIVA, del Institute of International Visual Arts, se establecía Rashid Arin empezaba sus comentarios con una referencia al título que daba lugar a esas conferencias, que era The New Internationalism. Y ese New Internationalism, él decía, vamos a recodificarlo, ¿no? El título de su ponencia era Recoding Internationalism. Y planteaba una cosa que yo creo que en las dos ponencias se ha presentado, que es la idea de comparar la internacionalidad con respecto a Occidente. Entonces esto era también uno de los elementos que quería como dejar de lado de entrada. Existe una internacionalidad africana más allá de su contacto con el mundo occidental, interna con respecto al continente e interna en cada país. Y existe también un modo de interpretar esa realidad desde la perspectiva en cómo otros lugares del mundo, no solo Occidente, pero también con otras áreas del sur, conectan con el continente y, como decía también Yolanda, con su diáspora. Yo tengo que pedir disculpas también a la diseñadora, porque yo no sé, en algún momento perdí de vista que tenía que hacer 15 imágenes y traje otras tantas. Y entonces he cambiado un poco el formato del diseño, así que discúlpenme, para incluir algunas referencias visuales que sirven para las cosas que les voy a narrar aquí, pero que también espero que sirvan para traer a esos otros artistas a los que yo no voy a incluir dentro de mi presentación. Yo no sé si ustedes conocen Chimuarenga. Chimuarenga Magazine es una revista que se creó en Sudáfrica a través de la personalidad energética y absolutamente intelectual, yo diría, de una vernacularidad intelectual de Ntone Yabe, que era un DJ que llegó a Sudáfrica como futbolista, que era un enamorado de Fela Kuti y que quería pensar en ideas de cómo plantear un nuevo africanismo, un nuevo africanness para los traductores, y que de alguna manera vinculaba
ese modo de entender de Fela Kuti, de la realidad africana, al modo en que ellos iban a trabajar con la revista, ¿no? Una revista sobre literatura y pensamiento, pero también otras formas de artes que tenían, digamos, un centro cultural de arte que tenía como formato en la revista. Ellos, Ntona Yahvé y una de sus colegas, Stacey Hardy, fueron invitados en 2007 a participar en una cosa que se llamó Documenta 12 Magazines, que era un encuentro de revistas del mundo que planteaban cómo Documenta podía acceder a todo el conocimiento del mundo y cómo podía distribuirlo. Cuando Ntona Yahvé y Stacey llegaron a Documenta, a ese encuentro, se dieron cuenta de que los únicos invitados africanos eran Glendora Reviews, que es una revista nigeriana, y Chimurenga. Entonces ellos dijeron que, bueno, si existe una enormidad de referencias de revistas panafricanas, y llegaron a la conclusión de que el conocimiento producido desde África o era totalmente desconocido o no era accesible. Entonces ellos decidieron hacer un proyecto en el que no solamente contenían la revista, sino que presentarían en una plataforma online que se llama Chimurenga Library, Biblioteca Chimurenga, y en la que se podía acceder a una serie de revistas panafricanas existentes, pero también algunas que se habían dejado de publicar, producidas desde finales de los 40 hasta el presente, ¿no? Entre ellas estaban revistas que se producían en África, pero también revistas que se producían en Occidente vía la diáspora africana. Y era súper importante destacar esto porque uno de los elementos que voy a hablar al final de mi presentación es la importancia de la apropiación y la propiedad. En inglés yo diría ownership, y creo que propiedad es lo como más correcto en español, que es el modo en el que yo creo que la internacionalización, como tú bien decías, Yolanda, con respecto al pensar desde el sur, es la mejor manera de enfrentarse o discutir la internacionalidad. Entonces existe una creación del conocimiento o de la cultura local, a production of knowledge, de la cultura local, que Chimurenga pretendía establecer con este tipo de presentación. Como decía, ellos lanzan lanzan el proyecto de Chimurenga Online en 2008 y la idea es de que van a crear no necesariamente una bibliografía completa de lo que eran las revistas panafricanas, sino un modo de acceder a la cultura panafricana a través de revistas que eran enviadas por los miembros de lo que ellos llaman Chimurenga People. Y la gente Chimurenga era básicamente todos los coleguitas, si se puede decir así, toda la gente que estaba en contacto con la revista y que estaba en contacto con todos los eventos que Chimurenga había desarrollado, no solamente en Ciudad del Cabo, sino en otras áreas de África y del mundo. Entre esas revistas se encontraba, como decían antes, Presence Africaine, que se fundó en París en 1947, Transition, que se fundó en Kampala, en Uganda, o Black Orpheus, que como saben, fundó Uli Beyer en Nigeria en 1957. Todo eso constituía, como decía, una plataforma internacional para la diseminación o la distribución de la universalidad del mundo africano y de la reinvención de la cultura africana y de la identidad cultural africana en diferentes plataformas, digamos, de conocimiento y de estudio. Ellos hicieron esa presentación y fueron invitados también a ser parte de la segunda edición de la Cape African Platform, que fue una bienal que duró, creo que tuvo 2 o 3 ediciones nada más, en Cape Town. Y con ello, con esa misma idea de crear una intervención que no era comprensiva, establecieron una cosa que es la Chimurenga Library en el espacio de una biblioteca en Ciudad del Cabo. Pero no voy a entrar en detalles porque eso sería ir muy lejos. Y sí que quiero plantear que esa necesidad de establecer un conocimiento de lo africano desde África es una de las cosas que más motiva la práctica a la que yo estoy vinculada en la actualidad, tanto como curator en Tate Modern,
pero también como curator independiente por proyectos que he hecho, como por ejemplo, como comentaba Sabrina, la Bienal de Lubumbashi, pero también como investigadora, como académica. Después también me gustaría ahora un poco hablarles de cómo hasta hace muy poco, pese a que ya verán en el recuento que les voy a narrar a continuación, hay un interés por una cierta atracción de la realidad africana a través de una cultura, había un elemento que siempre estaba de incógnito, ¿no? Hasta no hace mucho las colecciones de arte internacional más importantes del mundo, que contenían obras de arte africano, albergaban casi exclusivamente ejemplares del llamado arte tradicional, ¿no?